Muy bien, chicos. Continuamos entonces. Dedos del pie menciono. En este caso también, similar a el caso de los dedos de la mano, también se inmoviliza fijando con esparadrapo a los dedos vecinos. Un ratito, sale borroso, parece la imagen. Ahí. Fijándolos, entonces, se fija el dedo lesionado, entonces, junto con el dedo sano, para poder entablillar. En este caso, su entablillado sería el dedo sano, ¿verdad? Y se le coloca un adhesivo para poder inmovilizar en ese caso. No obstante, también se puede colocar, como en el caso, por ejemplo, del antebrazo, con una revista se le realiza su férula. En este caso también se puede fijar o inmovilizar con algún cartoncito. Yo usualmente suelo fijar con cartón y le uno con el dedo de al lado también. En el caso de eso, de fisura o de alguna fractura en el dedo. Usualmente en el caso de los chicos, los famosos, y la escuela de fútbol quiere pasar eso. O qué sé yo, algún chico que está jugando descalzo y quiere patear la pelota y chuta al piso o el suelo, ¿verdad? Es muy común Mucha este gente, tipo de fractura. mucha gente vino así ahora. ¿Cómo? Mucha gente vino así ahora de la playa, digo. También quiere ocurrir y es muy típico en ese tipo de mecanismos. O incluso nosotras las mujeres de repente, qué sé yo, estamos caminando, qué sé yo, estamos con algún calzado alto, lo que sea, y qué sé yo, fatigamos muchas veces al pie también, e incluso hay ocasiones en las que nos tropezamos con calzado alto y tendemos a fracturarnos el dedo también. Y el empeine también, que es muy común también en el caso de nosotros, en nuestro caso. Muy bien. Hasta ahí entonces los tipos o los casos en los que se utilizan cierto tipo de vendajes, por ejemplo, o de inmovilizaciones. Y ahora vamos a hablar sobre los tipos de vendajes. Hablamos muchísimo acá de ciertos vendajes, ¿verdad? Observando todo esto y demás. Pero ahora vamos a saber cómo se llaman estos tipos de vendajes, ¿verdad? Qué sé yo, te piden vendaje en 8 y vos tenés que saber cómo es un vendaje en 8. Vendaje circular, vendaje escalado y demás. De eso vamos a hablar ahora. Existen varios tipos de vendajes. En este caso, podemos hablar, por ejemplo, de un vendaje blando o con conectivo, sería en este caso. Sí, sí, mal. Contentivo, dice ahí. Conectivo, que usualmente es utilizado para contener el material de cura, de una cura o un apósito. Acá, por ejemplo, vamos a si al paciente se le realiza alguna vía o algo y se le coloca un tejido conectivo, un tejido blando, para poder fijar justamente la aguja eh, a la vena, ¿verdad? Se suele utilizar de ese modo. Vendaje compresivo. El vendaje compresivo es utilizado para ejercer una compresión progresiva a nivel de una extremidad, de la parte distal a la próxima, de la parte distal a la proximal en este caso, con el fin de favorecer el retorno venoso. También se usa para limitar el movimiento de alguna articulación en caso de contusiones y esguinces de grado 1. Entonces, a ver, a ver, ¿en qué caso les puedo dar? Por ejemplo, en estética, solemos escuchar mucho, por ejemplo, sobre vendas frías, por ejemplo. Las vendas frías, por ejemplo, se utilizan mucho en estética para poder drenar una extremidad, o
sea, las piernas, por ejemplo, que están teniendo retención de líquido. Entonces, hay edema y el paciente se realiza esa técnica, por ejemplo, para poder drenar eso. ¿Cómo se drena? Gracias a la compresión, a cómo nosotros vamos apretando ese vendaje para que eso vaya realizando un retorno venoso. Lógicamente, en ese caso, también se va a vendar de manera distal a la próxima. O sea, de abajo para arriba en este caso. Eh, También, por ejemplo, favorece este tipo de vendajes en el caso de las pacientes que tienen varices. Las varices usualmente se dan por una mala circulación sanguínea, entonces favorece también al retorno y se utiliza de ese modo en las extremidades. El vendaje rígido, que es la famosa escayola o el yeso o la venda para yeso, que es justamente para inmovilizar completamente la articulación en este caso, o la zona afectada. El vendaje suspensorio, que es el sostenedor de escroto o la mama también. Eso, por ejemplo, en caso de alguna intervención quirúrgica, principalmente, ¿verdad? En el caso del escroto. Y las mamas también, qué sé yo, las chicas, por ejemplo, que se realizaron un aumento de mamas con implante mamario o eh, y eso, ¿verdad? Usualmente, o también las pacientes que se realizan de repente mastectomía, ¿verdad? No precisamente completamente, pero sí alguna partecita. Entonces, en esos casos se utiliza este tipo de vendaje. El vendaje en espiral invertida o con doblez se usa en el antebrazo o la pierna y se observa de este modo. Es el espiralado. Acá, por ejemplo, también se puede observar de ese modo. El vendaje en 8 o tortuga. Se utilizan las articulaciones tobillo, rodilla, muñeca y codo, ya que permite a estas tener cierta movilidad. Entonces, se coloca, por ejemplo, se empieza acá en el, qué sé yo, se empieza en el empeine y se va girando y luego se van cruzando. ¿Cómo se observan acá, aquí en el gráfico? Ese sería un vendaje en 8 o tortuga. El vendaje circular se usa para fijar el extremo inicial y final de una inmovilización o para fijar un apósito. Acá, por ejemplo, sería un tipo de vendaje con, a ver, se me fue el nombre, de vendaje blando también, o conectivo en este caso. ¿Por qué? Porque va a fijar nada más, no va a realizar ningún tipo de compresión. Es para que se sostenga o sostenga los apósitos que estén en la zona de la cabeza, por ejemplo. Indica en, sus, en superponer la venda de forma que tape completamente la parte anterior de la frente, miembros superiores e inferiores, y para controlar ciertas hemorragias. Entonces, en esos casos se utiliza este tipo de vendaje. El vendaje en espiga es el más usado generalmente en extremidades, que es este. Y el vendaje de vuelta recurrente se usan las puntas de los dedos, la cabeza y muñones también. Los muñones usualmente se realiza para poder darle esa forma cónica al muñón en el caso de los amputados. El muñón sería el extremo que queda de la amputación. Entonces, sí o sí se le coloca a este tipo de vendaje, por ejemplo, para evitar que se desamolde ese extremo, ese muñón, usualmente. Pañuelos triangulares. Este es el famoso también improvisado, ¿verdad? Este tipo de venda puede suministrarse en paquete estéril
como parte de un botiquín de primeros auxilios. También puede fabricarse fabricarse doblando diagonalmente 1 metro cuadrado de tela resistente, o en el caso de alguna sábana, ¿verdad? Pero la función de la misma es esta, es la función que tiene el cabestrillo en sí. Un cabestrillo mantiene el antebrazo en posición horizontal o ligeramente elevado. Proporciona apoyo para lesiones de brazo o muñeca, fracturas de costilla, o si la víctima puede mantener flexionando el codo. El cabestrillo de elevación proporciona una elevación mayor de mano y antebrazo. Ok. Cabestrillo de elevación. Acá, por ejemplo, podríamos observar el cabestrillo. El brazo está diagonalmente, ¿verdad? El cuerpo está fijado en un ángulo de 90 grados, con el codo en 90 grados. Y en este caso hay una pequeña elevación del antebrazo sobre el tórax del paciente. Esta forma de cabestrillo sujeta la mano y el antebrazo en posición elevada, con las yemas de los dedos a la altura del hombro contrario. Así, un cabestrillo de elevación ayuda a controlar el sangrado de una herida en antebrazo o mano y minimiza la hinchazón en quemaduras o sujeta el pecho en las fracturas del costado. De varios tipos, en varias situaciones se puede utilizar entonces el cabestrillo de elevación. El torniquete, el torniquete o compresor elástico o banda elástica o brazalete de presiones es un instrumento médico utilizado para comprimir una vena por diferentes motivos, para detener una hemorragia o para diferenciar una vena o vaso para extraer sangre. Se suele utilizar, por ejemplo, el torniquete cuando nos van a extraer sangre, por ejemplo. O famoso cuando nos van a colocar nuestra vía en el codo, ¿verdad? Se colocan una goma y lo atan alrededor del brazo y eso hace que se detenga la sangre por un cierto tiempo. Lógicamente, si le deja mucho tiempo ahí, se va a morir el tejido porque no va a haber irrigación sanguínea. Pero por eso, usualmente se realiza de manera eh, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Tiene su método de utilizarse otra vez. Y usualmente en primeros auxilios tiene su tiempo también para dejar el torniquete puesto en el paciente. Por ejemplo, qué sé yo, alguien sufrió un disparo a nivel del muslo. Entonces el torniquete se realiza por encima mismo del muslo, a nivel, por ejemplo, por debajo mismo de los glúteos. Pero tiene, qué sé yo, cada tanto tiempo hay que aflojar el torniquete para que pueda irrigar al resto del tejido, no, independientemente de la zona lesionada, ¿verdad? Porque si no, podemos justamente hacer que pierda el paciente ese miembro, si es que no irriga la sangre constantemente. Menciona acá, si el sangrado no se detiene después de 15 minutos de aplicar presión directa, aplicar presión con fuerza en uno de los siguientes puntos ubicados entre la herida y el corazón. Utilizar el torniquete solo como última medida en caso de que el sangrado no cese y la situación ponga en peligro la vida. Acá, por ejemplo, se observa que tiene una herida a nivel del antebrazo. Entonces le colocan un vendaje compresivo en esa zona para detener la hemorragia. No obstante, entonces sigue otra vez sangrando y entonces se le coloca por encima, o sea, sí, encima, de manera proximal a la lesión, se le coloca el cabestrillo para que corte esa circulación y evite que se desangre de más el paciente. Por eso, no se puede aplicar, si ya pasaron 15 minutos y sigue sangrando,
en este caso con el vendaje compresivo, en ese caso se le aplica el torniquete. Y solamente como última medida para evitar justamente que se desangre ya el paciente. Y por último, el vendaje para el ojo. Proteger al ojo con un apósito, dar 2 vueltas circulares a nivel de la frente, sujetando el borde superior del apósito. Descender la venda hacia el ojo afectado, tapar este y pasarla por debajo de la oreja del mismo lado. Repetir esta maniobra tantas veces como sea necesario para tapar completamente el ojo. Usualmente esto se suele realizar en pacientes que tienen ciertas cirugías a nivel ocular o pacientes, suelo ver también pacientes que se hacen fondo de ojo, por ejemplo. Pacientes usualmente que sufren de diabetes se suelen realizar este tipo de, de intervención. Y bueno, pues, de hecho que ahora los pacientes ya son más vivos, usan parches tipo pirata, usan. Ya no se realizan este tipo de vendaje, ¿verdad? Pero en ese caso sería la misma la función, ¿verdad? En ese caso se realiza este tipo de vendajes también. Los pacientes que se operan de cataratas, por ejemplo, también tienen que vendarse los ojos en este caso, o el ojo por lo menos, y se realizan de este modo el vendaje, o le realizan de ese modo el vendaje las enfermeras o el médico. Muy bien. ¿Hay alguna preguntita hasta acá, chicos? ¿Tienen alguna preguntita o alguna consultita? Ok, De mi parte no, profe. perfecto. Muy bien. Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy. El trabajo práctico que van a realizar va a ser en base al tema de hoy. Yo les voy a pasar un cuestionario, les voy a pasar en el grupo, así como usualmente suelo hacer. Les voy a pasar el cuestionario, ustedes resuelven ese cuestionario y eso es lo que van a alzar a la plataforma. ¿Está bien? Sí, ¿Qué profe, día gracias. tenemos que entregar, profe? Perfecto. De repente, si hay temas que no encuentran en el PowerPoint, pueden investigar las respuestas también. ¿Está bien? Profe, ¿qué día se tiene que entregar? Y yo voy a habilitar, yo voy a tratar de alzar esto a la plataforma hoy. Y el trabajo práctico voy a habilitar desde mañana por la mañana hasta el siguiente miércoles a la mañana más o menos sería. O hasta el martes luego, pero a lo mejor yo les habilito hasta el miércoles luego. Entonces van a tener una semana exacta de tiempo para poder entregar su trabajo. ¿Está bien? Dale, profe, gracias. Perfecto. Como les digo siempre, esa es la fecha marcada. De una vez que ustedes realicen o alcen a la plataforma su trabajo, ustedes ya tienen ya un 10 puntos asegurado. En el hipotético caso de que no puedan realizarlo, no puedan alzar o tienen algún inconveniente, qué sé yo, qué sé cuánto, pueden continuar alzando posterior al miércoles. O sea, el miércoles va a tener su fecha, su horario límite. Por ejemplo, Hermelinda alzó su trabajo, qué sé yo, el miércoles a ponele a las 8 de la noche. Y hasta las 7 nomás estaba habilitado ese trabajo. Y Hermelinda ya alzó a las 8, entonces ya no va a tener 10 puntos. A partir de ahí en adelante, yo les valido como 5 puntos, porque tienen su horario y su fecha límite. ¿Está bien? Porque en la parcial me pasó eso que me enviaron, por ejemplo, yo ya corregí todos los trabajos y enviaron otra vez sobre la hora y le tuve que validar, pero con 5 puntos.
O hubo casos también en los que yo ya presenté toda mi planilla, ya preparé toda mi planilla, porque también les di un límite de tiempo. No entregaron, y entonces creo que entregaron después o algo por el estilo fue, yo ya preparé toda mi planilla, y ahí, por ejemplo, ya no les validó ni con un punto. Entonces, tengan en cuenta nada más la fecha que se les pone. La primera fecha y la segunda fecha de tipo que yo de repente así ya por buena onda, por decirlo así, les doy esa chance otra vez, porque hay profes que no dan esa oportunidad. Y para mí ya es mucho puntos, perder 10 puntos o perder 5 puntos, ya es mucho. A muchos les salvó esos 5 puntitos que de trabajo práctico. Y a otros tristemente rindieron súper bien su parcial, rindieron súper bien su final y no les valida para un 5 porque, no, porque perdieron 20 puntos de trabajo práctico, que también hay casos entre ustedes. Entonces, de repente si quieren, qué sé yo, hay pues gente que de repente tiene becas también, entonces les favorece ese 5. En esos casos principalmente que puedan alzar sus trabajos en tiempo y forma. Es mi humilde consejito. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Muy bien, chicos. Entonces terminamos el día de hoy. De hoy en 8 es nuestro examen final. Traten de abonar antes por su examen, también por su cuota. De repente, si todavía no están abonando por su cuota, así les habilita. Porque les habilitan las secretarias. ¿Está bien? Nos vemos oportunamente entonces. Cualquier cosa pueden escribir en el grupo. Evidentemente vamos a seguir nosotros en el grupo y vamos a ver si es que nos vemos otra vez en el siguiente módulo. ¿Está bien? Dale, profe. Chao, chao. Sí, profe. Excelente. Dale, chao, chao. Gracias, profe. Que tengan buenas noches. Igualmente, profe. Chao, profe, gracias. Chaucito, chaucito, chicos.